Señor, también me está acompañando otro de nuestros hermanos pastores de acá de la iglesia, de muchos años, él con su esposa, su familia, que nos han acompañado en esta tarea, porque obviamente que solo nunca hemos estado, el Señor nunca nos dejó solos. Así que bueno, va a ser una bendición que podamos compartir con mi hermano pastor acá, y él va a estar trayendo también un mensaje de la palabra de Dios. Y bueno, juntos, como lo hacemos noche a noche, vamos a estar hablando las cosas espirituales, las cosas que Dios tiene para nuestra vida. Bienvenido, mi querido. Amén. Dios bendiga a toda la audiencia. Dios bendiga a ti, pastor, al hermano que está aquí acompañándonos. Amén. Amén. Es un gran privilegio poder estar en este lugar. También llevándole las buenas noticias, como dice la palabra del Señor. Y como recién hablaba el pastor. En este tiempo y en este mundo donde es un caos y escuchamos malas noticias todos los días, qué viene y qué bueno nos hace prender el celular y encontrar buenas noticias de salvación que nos sirven para ahora y nos van a servir para la eternidad. Amén, porque la vida nuestra no empieza acá en la tierra, sino que nosotros estamos aquí de paso nomás, pero la vida nuestra comienza cuando llegamos al cielo. Y ahí entramos al cielo o triste y lamentablemente nos vamos para el infierno. Amén. Por eso el que tenga la oportunidad de escuchar las buenas noticias y recibir a Jesucristo en su corazón, hágalo, porque va a ser de gran bendición para cada una de las vidas que acepten caminar con el Señor. Amén, porque va a ser para siempre y para siempre. Amén. Hay un salmo para comenzar hoy que vamos a leer. Siempre leemos alguna palabra antes de entrar al tema de la palabra de Dios. Hoy vamos a leer un salmo que es el Salmo 52. Dice: lo vil de la jactancia del malo. El malo se jacta. Y bueno, Dios tiene misericordia y tenga misericordia del malo también, y el malo se convierta, se arrepienta y se salve. Pero este salmo, el Salmo 52, habla justamente acerca de la jactancia de los que son malos. Y en el versículo 3 dice: amaste más el mal que el bien. La característica, da el perfil, el carácter del hombre malo. La Biblia dice, ¿no?, que son tiempos peligrosos, hombres malos y peligrosos, doctrinas peligrosísimas que se ven hoy, que se han infiltrado también en la sana fe de los creyentes. Por eso estamos con la palabra de Dios tipo espada ahí, cortando todo aquello que no provenga de Dios. Entonces dice que el malo ama más el mal que el bien. La mentira la ama más que la verdad. Lo que es el perfil de la persona mala, ¿verdad? Ama más lo malo que lo bueno, ama más la mentira que la verdad. Dice: has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. La característica del malo, el perfil, el carácter del malo. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo: he aquí que el hombre que no puso en Dios su confianza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Hay un destino terrible para el hombre malo, para el malvado, para el que se burla, para el que se jacta, para el que ama la mentira, para el que vive en el camino de la destrucción. Dice que los justos temerán a Dios y se reirán de él diciendo: el hombre que no puso en Dios su fortaleza, sino que confió en sus riquezas, confió en sus maldades. Hay maldades en el corazón, hay engaños en el corazón y la persona está confiada en eso, ¿verdad? Es como el que la Biblia dice, claramente dice la palabra de Dios, que nosotros tengamos también cuidado con no vivir en nuestra propia opinión, ¿verdad? Sino que nosotros tengamos la opinión que Dios quiere que tengamos en nuestra vida. Entonces, el malvado es eso, el malvado es alguien que se ha creado su propia opinión, que vive en su consejo, que vive en sus ideas y que ha desestimado lo de Dios. Pero el versículo 8 es maravilloso. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Dice: en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Acá está la parte del justo, el que teme a Dios, el que honra al Señor. Yo estoy como olivo verde en la casa de Dios
En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Bueno, bendecimos a Dios y qué lindo, qué maravilloso es que tú puedas tomar una decisión y decir, voy a renunciar a la maldad. Un cambio de vida. Voy a renunciar a la maldad, voy a renunciar a las palabras perniciosas, al engaño de mi lengua, voy a renunciar a la impiedad, voy a amar el bien en vez de amar el mal, voy a amar la verdad antes de amar la mentira. Qué bueno es que tú puedas volverte al Señor y como dice ahí el salmista en el versículo 8, estoy como olivo verde en la casa de Dios. Eso me bendice a mí. ¿Cómo estamos en la casa de Dios? Estoy triste, estoy aburrido, estoy mal, estoy en derrota. No, estoy como olivo verde en la casa de Dios, glorificando a Dios, porque acá el Señor nos rejuvenece, nos renueva, nos fortalece, y en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre, y te alabaré, esperaré en tu nombre, porque tú eres bueno delante de tus santos. Bueno, que el Señor les bendiga con este salmo. Vamos a una alabanza y ya luego ya vamos a entrar de lleno en la palabra de Dios, porque es lo que hacemos en estas reuniones especiales, que entramos de lleno en la palabra de Dios y que meditamos en las cosas espirituales, en lo que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Sabemos que las personas ya se están comunicando desde el primer momento, estamos orando por ustedes, estamos uniéndonos en oración, sosteniéndoles también en oración y orando para que el Señor que empezó la obra la complete en cada una de nuestras vidas. Vamos a tener algunos anuncios luego de la alabanza. No hay temor que ante Él permanezca. No hay montaña que con mi fe no se pueda mover. Yo tengo la y la espada de quien me envió. Me levanto y declaro victoria, ya Dios me la dio.
victoria del cielo venga sobre los creyentes. Oramos en esta noche porque sabemos que tú eres un Dios que te manifiestas entre los que oran, entre los que te buscan, entre los que te adoran. Y te bendecimos, Señor. Y esta alabanza dice que no hay temor, que no hay nada que pueda, Señor, permanecer delante de ti, que todo se desvanece delante de tu presencia y delante de tu poder. Y por eso oramos para que se sigan rompiendo cadenas, ataduras y maldiciones. Y toda impiedad, toda incredulidad, toda duda se vaya de las vidas en el nombre de Jesús. Tomamos autoridad en tu nombre. Que se rompan maldiciones, cadenas y ataduras. Y Señor, que tú con el poder del Evangelio puedas poner en libertad las mentes, las voluntades, los corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Tu mano de poder esté extendida. Y al compartir también tu palabra, tú, Señor, fluyas con poder, con sabiduría del cielo. Como decía el apóstol Pablo, porque no confiamos en la sabiduría de los hombres, queremos y deseamos la sabiduría que viene de lo alto. Queremos y deseamos la sabiduría que viene de ti, Padre. Bendice a los niños, bendice a los jóvenes, bendice a los adultos, bendice a los mayores. Señor, tu gracia, tu poder, tu bendición se manifieste en todas las cosas. Y al compartir tu palabra, veamos la victoria que Cristo ya conquistó en la cruz del Calvario, la victoria que tenemos en Jesús, Salvador de este mundo, único Salvador de este mundo. Nadie más va a salvar este mundo. Solo Jesús, que murió en una cruz y venció la muerte, tiene poder para salvar. Yo tengo la y la espada de quien me envió. Me levanto y declaro victoria, ya Dios me la dio. No hay temor que ante el
decirles a todos, mientras suena la música esa de fondo, victoria, que dice, y es eso lo que Dios nos da victoria. No tenemos un Dios que nos da derrotas, tenemos un Dios que nos da victoria, que nos bendice. Y oramos en el nombre de Jesús para que una victoria venga a tu vida, a tu casa, a tu hogar, como señales, porque la Biblia dice que las señales siguen a los que creen. Y oramos para que señales te sigan y te des cuenta que Dios está en lo invisible. Yo me crié en la iglesia, pero parece que pasamos años sin darnos cuenta que Dios está, porque como no lo vemos, estamos pensando que Dios está tan lejos. Pero en la medida que vamos creciendo en este conocimiento y que vamos teniendo experiencias con el Señor, nos damos cuenta que Dios está en todos los detalles nuestros y que se está moviendo entre nosotros. El mismo Pablo dijo que estaba tan cerca que hasta podíamos, si tal vez palparlo, tocarlo, pero el Señor está entre nosotros, no tenemos la menor duda. Queremos invitarlos a todos los creyentes, porque ya hemos entrado en esta primera semana de ayuno y de oración. Desde el domingo que nos propusimos esta semana orar y ayunar, apartar tiempos para orar, para estar en la presencia de Dios y abstenernos. El ayuno es eso, de comidas, de bebidas, para por metas espirituales presentar delante de Dios las distintas necesidades. Queremos invitarte, si quieres sumarte al ayuno y a la oración. Nosotros empezamos esta semana y no sabemos cuándo vamos a parar. Cuando el Señor nos diga vamos a parar, pero todos los días estamos tomando tiempos para orar y ayunar en la presencia de Dios, y para que realmente el poder de Dios haga una explosión espiritual en este último tiempo. Porque es eso, hermano, no nos vamos a ir de la tierra a la presencia de Dios, una bendición allá y un infierno acá. No, que haya un impacto, una intervención, un mover de Dios. Cuando empezó este tema de la pandemia, nosotros recibimos muchas palabras muy puntuales, pero una de ellas era: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, la luz que alumbrará las tinieblas de este mundo. Y la luz es Cristo en nosotros, es Cristo a través de su palabra. Pero oramos por un movimiento espiritual donde las personas corran a los pies de Cristo, donde las personas conozcan el poder de Dios, donde las personas conozcan el amor de Cristo, donde las personas sean atraídas por lo bueno que es Dios. Él se está moviendo con poder y gloria, se está manifestando de distintas formas y maneras, y ha abierto esta puerta grande para que podamos ministrar su presencia y su poder. Si querés ser parte del ayuno y querés entrar con nosotros en las cadenas de ayuno, bueno, podés comunicarte con nosotros a través de la vía del Facebook o a través de WhatsApp, o nos dejás un mensaje y podemos comunicarnos contigo. Y bueno, y podés unirte a la gran lista que tenemos de hermanos, de pastores, de obreros, de colaboradores, de ministros del Señor, que estamos en esta semana y hasta que el Señor diga. La semana que viene seguimos sábado, domingo en oración, en ayuno, en clamor. Nos hemos levantado porque el mismo Jesús dijo: hay demonios que no se van si no hay oración y ayuno, hay géneros que no se van si no es orando y ayunando. Y tú puedes ser un cristiano muy fervoroso y puedes tener muchas victorias, pero hay demonios, hay potestades, hay principados, hay fuerzas espirituales de maldad que tú no las podrás vencer y derrotar si no es a través del ayuno y de la oración. Y eso le pasó a los discípulos. Quisieron echar fuera un demonio y tuvieron que llamar a Jesús. Y Jesús, hasta molesto con ellos, les dijo: ¿hasta cuándo lo voy a soportar? Y dijo: este género no sale si no es con ayuno y oración. Jesús nos dejó la clave, Jesús nos dejó el camino. El cristiano de hoy tiene que ser un cristiano maduro. Un cristiano maduro es un cristiano que ora, que ayuna, que se consagra para Dios, que se da cuenta la hora que estamos viviendo, que se da cuenta que viene el juicio final, que se da cuenta que entramos en la recta final y que tenemos que prepararnos y ponernos en serio a buscar a Dios, porque es de ahí que va a venir la respuesta, es del cielo que va a venir el poder, la autoridad y la palabra que nos va a sostener. Por eso les animamos, será una semana de ayuno y de oración, esta que viene también, y les animamos porque realmente Dios nos ha guiado, nos ha direccionado, el Santo Espíritu, y va a ser para darnos bendición y victoria. Bueno, ahora sí, vamos a ir a la palabra de Dios, así que mi hermano pastor acá va a estar compartiendo lo que el Señor ha puesto en su corazón. Amén. Muchas gracias, pastor.
Amén. Y siguiendo un poco con el tema de lo que se está compartiendo y lo que estamos festejando de los creyentes, los cristianos, que es la semana del Pentecostés. Amén. Aquel acontecimiento tan grande que aconteció allí en el capítulo 2 de los Hechos, donde estaban todos unánime. Dice que de repente vino como un viento y entró en aquel lugar. Ya el pastor ya estuvo predicando de eso. Amén. Y conmovió las vidas en aquel lugar y hablaba nuevas lenguas y transformaba las vidas. Amén. Por eso estamos viviendo una semana especial, una semana que se está hablando del Espíritu Santo. Amén. Y un cristiano maduro es eso, lo que decía recién el pastor. Cuando uno ayuna, cuando uno ora, cuando uno se pone en la brecha, cuando uno verdaderamente se decide por las cosas espirituales, es porque está lleno del Espíritu Santo. Es porque la preciosa persona del Espíritu Santo ha venido a las vidas y ha convencido de que verdaderamente es el único camino. Amén. Para la salvación, para la vida eterna, para la redención, para el perdón de pecado. Gloria Amén. a Dios. Y cuando uno habla del Espíritu Santo, ya los hermanos estuvieron compartiendo las características que tiene el Espíritu Santo. Amén. Que ya estuvieron compartiendo. Y muchas veces nosotros nos ponemos a pensar, hermano, y decimos, como cristianos, que todavía no hemos recibido el Espíritu Santo. Y déjeme decirle, hermano, que cuando uno acepta al Señor Jesucristo en su corazón, inmediatamente el Espíritu Santo entra y mora en la persona. Amén. Amén. Entonces no diga que no ha conocido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene inmediatamente y mora en cada una de las personas que aceptan al Señor como Salvador. Amén. Amén. Pero está en nosotros si dejamos actuar esa persona del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que traiga el crecimiento a nuestras vidas. Amén. Gloria por eso el Espíritu Santo es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad Divina. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Jesús en una oportunidad cuando iba a subir al cielo, a la presencia, a la diestra de Dios, le dijo a los discípulos que es necesario que Él se fuera porque iba a enviar el Consolador a nuestras vidas. Porque era necesario que Él se fuera. ¿Para qué? Para que viniera el Consolador. Y el Consolador es la preciosa persona del Espíritu Santo que trae convencimiento de pecado y perdón de pecado a nuestras vidas. Amén. Y como persona, el Espíritu Santo, ayer el pastor cuando estaba terminando la reunión, dijo una palabra que cuando yo estaba mirando ahí vino y se clavó como un flechazo en mi corazón. En mi espíritu, en el Espíritu de Dios, de contristarlo, amén, de entristecerlo. Eso. Amén. La persona, el Espíritu Santo se entristece porque es una persona. Es verdad. El Espíritu Santo se entristece porque es Jesús mismo en nuestro ser. Amén. Amén. Y si no estuviera el Espíritu Santo, nada de lo que existe hoy en la tierra existiría. Porque siempre hablamos con mi hermana Raquel de que el Espíritu Santo en el principio, lo dice la palabra del Señor, revoloteaba sobre la faz de las aguas. Y sin el Espíritu Santo nada hubiese sido creado. Sin el Espíritu Santo no existirían los creyentes. Sin el Espíritu Santo no estaríamos nosotros, no hubiera fe. No existiría nada. Amén, no existiría el Evangelio. Amén, es así, pastor. Amén. No existiría el Evangelio, no existiría la palabra de Dios. Porque todo fue creado por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Amén. Y muchas veces decimos, nosotros no lo vemos a Dios. Claro que lo vemos a Dios. Cuando estamos llenos de la presencia del Espíritu Santo, vemos a Dios en la creación. Vemos a Dios cuando miramos a nuestro lado y vemos a nuestros hermanos. Vemos hombres y mujeres. Ahí vemos a Dios porque somos criaturas suyas, somos semejantes a Dios. Amén. Entonces no podemos decir que el Espíritu Santo es algo o es alguien que no significa nada para nuestras vidas. Es la persona preciosa que está en nuestras vidas y como tal persona se entristece. Amén. Como tal persona se amarga, se quebranta. ¿Por qué? Porque somos nosotros mismos los que contristamos al Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor allí en Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios,
con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Amén. El Espíritu Santo sella nuestras vidas cuando entra a nuestro corazón. Sella con la preciosa presencia del Espíritu Santo nuestras vidas para el día de la redención, para el día que cuando el Señor nos venga a buscar. Amén. Entonces dice la palabra del Señor que no contristemos al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado. Y dice, ¿y cómo decimos nosotros que contristamos al Espíritu Santo? El Espíritu Santo se contrista cuando nosotros no obedecemos lo que dice su palabra o lo que Él nos guía a hacer. Amén. Amén. Dice, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Vive en la vida del creyente. Si no, miremos así en Romanos capítulo 8, versículo 9, y vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Amén. Vieron que la palabra del Señor dice que nosotros no vivimos según el espíritu de la carne, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, sino que vivimos conforme al Espíritu de Dios que mora en cada una de nuestras vidas. Amén. Amén. O sea, somos seres espirituales. Somos, como decía el pastor el otro día, que el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas, por más que nosotros tengamos el Espíritu que Dios sopló en nuestras vidas. Amén, pero tenemos la preciosa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas que nos hace vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Amén. El Espíritu que vive en nosotros, no el Espíritu que vivía antes de conocer al Señor. Amén. Amén. Entonces, ese es un poco de lo que es el Espíritu Santo, de cómo nosotros lo entristecemos. Amén. Y vamos a ir por parte. Amén, porque yo acá tengo 3 puntos que son muy buenos. Dice la palabra del Señor que Jesús también lloró. Jesús también se contristó. Jesús también se puso triste y se quebrantó. Y de la misma manera que Jesús se quebrantó en las puertas de Jerusalén, también el Espíritu Santo se quebranta cuando ve que nuestras vidas no viven o no hacen de acuerdo a la voluntad de su palabra o vivimos de acuerdo a lo que Él quiere que nosotros vivamos. Amén. Amén. Así dice la palabra del Señor. Jesús también lloró en Jerusalén. Si no, miremos Lucas capítulo 19, versículo 41. Yo no soy un maestro de la Biblia. 19:41 de Lucas. Lucas 19, Bueno, ahí dice la palabra de Dios: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella diciendo: oh, si tú también conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán por todas partes y te estrecharán, te derribarán a tierra y a tus hijos, y no dejarán piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Lo que se está viviendo hoy. La gente no se da cuenta que Dios lo está visitando y va a pasar este momento de la visitación y viene la ruina de todo este mundo. Peor de lo que está. Amén. Es así, hermano. Vino Jesús a Jerusalén, a la vida de los israelitas. Amén. Para salvarlo, para que verdaderamente aceptaran al Mesías como Salvador y Señor de sus vidas. Pero ellos esperaban un Mesías que viniera en temas políticos, ¿verdad? Que viniera y se sentara en el trono para que peleara espadas y lo librara de la cautividad que tenían bajo los romanos. Es así. Entonces, hermanos, no aceptaron a Jesucristo como Rey y Salvador. Entonces, cuando Jesús iba a ascender a la presencia del Señor, cuando Jesús iba a llegar al fin de lo que el Padre lo había enviado para subir a la cruz, para que todos nosotros nos salváramos. Cuando iba a entrar a Jerusalén, se quebrantó, lloró, porque no lo aceptaron, porque no aceptaron a Jesús. Y se quebrantó, vino tal dolor a su vida que lloró a las puertas de Jerusalén. Amén.
y les dijo que el tiempo de la visitación había venido y no lo habían aceptado. Y muchas veces, hermano, y gente que no conoce al Señor, o que recién está conociendo, hoy es el día de la visitación del Señor. Amén. Este es el tiempo de la visitación del Espíritu Santo. Ese es el tiempo donde Jesús te está llamando para perdonar tus pecados, para darte una vida nueva. Este es el tiempo donde Jesús quiere entrar a tu corazón y quiere entrar en tu vida. Aún a ti, creyente, te estoy hablando también a través de esta palabra. Los creyentes que verdaderamente no hemos tenido ese fervor, amor por el Señor. Esos que verdaderamente hoy en día nos estamos dando cuenta que muchas veces, por ejemplo, hoy estamos viviendo en un tiempo donde no nos podemos congregar. Y extrañamos no congregarnos. Hermanos, pero la congregación no va a salvar. Los pastores nos vamos a salvar, los hermanos no nos vamos a salvar. El que nos va a salvar es el Señor Jesucristo. Entonces, hermano, en este tiempo el Señor nos está dando la oportunidad para que personalmente busquemos su presencia, busquemos del Espíritu Santo. Amén, para que cuando llegue el día, Él nos redima con su sangre y podamos entrar confiadamente al cielo. Entonces, hermano, Jesús también lloró y de la misma manera el Espíritu Santo se quebranta en nuestras vidas. El Espíritu Santo se entristece, se contrita. ¿Por qué? Porque ve creyentes que no viven conforme a la voluntad de Dios, que nos da lo mismo una cosa que la otra. Dice la palabra que cuando viene el Espíritu nos convence, nos transforma y nos libra, que cuando éramos mentirosos ya no mentimos más. Cuando robáramos ya no robamos más. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Amén. Por eso el Espíritu Santo muchas veces se entristece con nuestras acciones, con nuestras decisiones que tomamos. No sé si el pastor quería agregar algo. Siempre la palabra de Dios, es difícil no poder hablar algo cuando se trata de la Biblia, ¿no? Por eso es maravilloso lo que mi hermano pastor acá está hablando, el tema que está desarrollando y la personalidad de Jesús. Porque Jesús llora, bien como dice él, se quebranta, porque sabe que ellos iban a pisotear y a desperdiciar la visitación, y sabe, profetiza Jesús mismo, lo que iba a venir sobre ellos, la destrucción. Es como cuando tenemos nuestros hijos, ¿verdad? Y les hablamos y les decimos, te va a ir mal, hacer las cosas bien y sigue. Y vos agarrás y decís, bueno, después va a llegar un momento que yo ya no voy a estar. Si vos no haces caso y si vos no cambiás tu rumbo hoy, bueno, elegiste el otro camino, el de destruirte. Y realmente, mi hermano, ciertamente, como dicen algunos, Jesús llora en las puertas de Jerusalén con lágrimas, con tristeza. No se amarga, porque Dios no se amarga. Jesús tampoco, el Espíritu Santo no se amarga. Se contrista, se entristece, sufre. ¿Sabe que en el griego dice que sufre gemidos? Hay agonía, hay gemidos, hay lamentos, hay tristeza de corazón, hay sollozo, hay agonía, porque Jesús tiene también un sentimiento que lo manifiesta allí en medio de todos. Podríamos, como muchas veces predicamos y decimos, siempre vemos al Jesús todopoderoso, pero el Jesús quebrantado es maravilloso. Bien, como dijimos con mi hermano Jerónimo cuando predicamos acá, el Señor está en medio de los quebrantados de espíritu. Y acá vemos un Jesús que era todopoderoso, que era Dios mismo, pero quebrantado. El Padre mismo lo honró porque Jesús tomó nuestra forma, pero no vivió como vive el mundo de hoy, como vivo yo, tan lleno de orgullo y de soberbia. Jesús, por lo que padeció, dice la Biblia, aprendió la obediencia, y el Padre mismo, Dios mismo, lo sujetó a quebrantamiento para honrar y glorificar ese nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Por eso es maravilloso el sentimiento, el corazón quebrantado de Jesús, porque la gente niega a arrepentirse. Eso es tremendo. Nosotros a veces, si vemos que se niegan a arrepentirse, nos rebelamos y decimos, amén, que se vayan cuanto antes al infierno, ¿verdad? Porque no entendemos, somos tan humanos como los discípulos que decían, vamos a orar para que venga fuego y los consuma todos. Y nosotros somos así tan naturales, cuanto antes que se vayan al infierno. Pero nos da cada cachetada la Biblia, porque nosotros tenemos que reconocer que estamos equivocados
y que es el Señor, lo que pide el Señor y lo que hace el Señor por las almas no lo hace nadie. ¿Sabe por qué? Porque ve el futuro. Él sabe, dice, ¿de qué le va a servir que pierdan ese avivamiento, ese movimiento, esa visitación? Como decía mi hermano pastor, que si va a llegar el momento, Jesús ve el más allá, los ve perdidos en el infierno. Jesús ve a millones de hombres y de mujeres perdidos en el infierno. Es más, ve a muchos con la Biblia bajo el brazo perdidos en el infierno. Porque saberse la Biblia y no hacer la voluntad de Dios es también descender todos los días un escalón más para estar en el infierno. Amén. Y así es, pastor. Amén. Y a veces uno se pregunta, ¿y cómo yo siendo creyente puedo contristar al Espíritu Santo? ¿Puedo entristecer al Espíritu Santo? Y déjeme decirle que sí, que lo podemos contristar al Espíritu Santo. Porque lo dice la palabra del Señor. Amén. Que los creyentes hacen que el Espíritu Santo se entristezca o sufra cuando hacemos caso omiso a su presencia, a su voz o a su dirección. A veces el Espíritu Santo nos marca una dirección por el camino que debemos andar. Ahora, por ejemplo, el Espíritu Santo ha puesto sobre la vida de nuestro siervo, de nuestro pastor, el ayuno y la oración. Amén. Amén. Jesús también lo mandó. Pero si el Espíritu viene a su vida y le dice, mirá que tienen que ayunar y tienen que orar, pero él no le hace caso, no le hace caso omiso. Claro, es verdad. ¿Cómo el Espíritu Santo le va a seguir obrando y le va a seguir hablando si hace caso omiso, hace oído sordo? Es verdad. Entonces el Espíritu Santo se entristece. ¿Por qué? Porque él no obedece a la palabra de Dios. Amén. Amén. Y de la misma manera, de esa manera el Espíritu Santo se entristece. Amén. También Jesús se entristeció. Amén. Amén. Cuando veía a los discípulos que andaban con Jesús, caminaban con el Señor, veían las cosas que el Señor hacía, pero los discípulos no lo podían hacer. Como decía el pastor recién, fueron a echar un demonio y el demonio se reía. ¿Por qué? Porque no estaban llenos, no estaban preparados todavía con la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es la diferencia que hay entre un creyente y un creyente convertido? Amén. Esa es la diferencia que hay entre un creyente y un creyente convertido. Un creyente convertido está lleno de la presencia de Dios, está lleno del Espíritu Santo. Y un creyente es un oidor más. Camina con el Señor, anda con el Señor, habla con el Señor, ve lo que el Señor hace, pero no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque no deja que el Espíritu Santo actúe en sus vidas. ¿Amén? Amén. Entonces yo siempre, tuve la oportunidad de compartir que una cosa somos antes del Espíritu Santo y otra cosa somos después de recibir el Espíritu Santo. Amén. Porque una cosa fueron los discípulos, cuando caminaron con Jesús, cuando andaron con Jesús, cuando Jesús le estaba enseñando en el camino que tenían que transitar cuando Jesús no estaba. Y otra cosa fueron después que recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, que trastornaron el mundo. Pedro predicó en aquella oportunidad y 5.000 almas se convirtieron. Se convirtieron, que es la gran diferencia. Entonces eso es lo que hace el Espíritu Santo y la diferencia que hay entre la persona que está llena del Espíritu Santo y la persona que camina con el Señor. Entonces, como creyente, nosotros contristamos al Espíritu Santo cuando hacemos caso omiso o no obedecemos lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Si nosotros miramos allí en Romanos también, pastor, Sí. capítulo 8, del versículo 5 al 17, Amén. vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. ¿Vieron lo que dice la palabra del Señor? Es clara. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne.
Y muchas veces somos cristianos carnales, como ya se ha dicho acá. A veces estas Amén. palabras no le caen bien a muchas personas y a mucha gente. Pero tenemos que decirlo, hermano, que muchas veces cuando nosotros no hacemos caso omiso a lo que el Espíritu Santo quiere hablar a nuestras vidas, si nosotros, el Espíritu Santo le habla al siervo de Dios, a quien Dios ha puesto a cargo, o como pastor en este lugar, y nos está pidiendo que nos unamos en oración, que nos unamos en el ayuno, para que los géneros se rompan, para que las cadenas se rompan, y también para que nuestras vidas se fortalezcan. Amén. Amén, porque ahí en el ayuno, en la oración, en el silencio, en la presencia del Señor, es cuando nuestras vidas se fortalecen, es cuando nosotros nos llenamos del Espíritu Santo. También hacemos caso omiso, es que somos tristes y lamentablemente carnales. Amén. Esa es la realidad, y porque lo dice la palabra, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque el ocuparse de las cosas del Espíritu es vida y es paz. Y cuando estamos en las cosas del Señor, hay en nuestras vidas una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Aún en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones y en medio de los problemas. Entonces ahí vemos que nosotros también contristamos al Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo nos habla y nos dice que vayamos por una dirección y nosotros tomamos otro camino, ahí el Espíritu Santo se entristece. Amén. Amén. Esa es la realidad. Es verdad. Amén. Y también, no sé si quiere aclarar algo, pastor. Amén. Y entonces, el entristecer al Espíritu Santo, ¿sabe lo que hace? Hace resistir al Espíritu. Cuando nosotros contristamos el Espíritu Santo, nosotros no lo resistimos, no dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Amén. ¿Y dónde lo vemos? Amén. Eso? Allí en Hechos capítulo 7, versículo 51. Amén. Cuando nosotros no hacemos lo que el Espíritu Santo nos dice y el Espíritu Santo se entristece, el Espíritu Santo da un paso para el costado. Hay una prédica de Itiel Arroyo, un gran pastor, también un gran siervo de Dios, que hace poco estuvo acá en Uruguay. Tiene una prédica muy hermosa acerca de lo que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dice él, que es una persona que está siempre con nosotros, porque el Espíritu Santo está arriba de nuestra cabeza, está al costado y está adentro. Amén. Entonces cuando nosotros estamos durmiendo, Él está al lado de nuestra cama, dice Él, cuidándonos, guardándonos, protegiéndonos. Cuando nosotros nos levantamos, Él sale detrás nuestro. Amén. Pero muchas veces no le damos el tiempo que nosotros debemos de darle al levantarnos, darle la gracia por habernos levantado. Entonces Él sale corriendo y anda con nosotros todo el día y dice, no, vamos a esperar un poquito porque se durmió, hoy llega tarde al trabajo, entonces no ha tenido tiempo para estar conmigo, entonces le voy a dar una oportunidad, voy a esperar un poquito más que cuando llegue Él va a orar y le va a dar la gracia a Dios. Pero ya pasa el día y no está. Entonces llega un momento que nosotros mismos entristecemos al Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, duros de servir, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Así que esto de resistir al Espíritu Santo no es de ahora. A nosotros nos parece que los males son de ahora, pero según la Biblia, ya nuestros padres antiguamente, aquellos que incluso estaban y que venían en el desierto, el pueblo de Israel, ya Dios tenía un problema tremendo con ellos porque resistían al Espíritu Santo. Y hay palabras muy profundas en este sentido. Por ejemplo, en Isaías, en el capítulo 63, ahí el Señor dice también que aquel pueblo, dice que el Señor estaba con ellos. En Isaías 63, Dios tenía bondades con Israel. Y el versículo 10 dice, pero ellos fueron rebeldes, hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y Él mismo peleó contra ellos. Bueno, acá se armó una que no sé qué doctrina vamos a tener que poner acá. Pero resulta que el mismo Espíritu peleó contra ellos, porque dice, ellos fueron rebeldes, hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual
se volvió enemigo de ellos y peleó contra ellos. Esto es, hermanos, cuando el creyente, ejemplo, Ananías y Zafira, Amén. creyentes que vinieron a la presencia de Dios a mentirle al Señor. Y Pedro dijo, ¿por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo. Amén. Entonces vino un juicio de Dios. Eso también, si veremos creyentes maldecidos, es real eso. La misma Biblia lo dice ahí en la Santa Cena, que si nosotros que nos probemos, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos, debilitados y muchos duermen. Hay muchos que están bajo una disciplina terrible de Dios y se pasan reprendiendo al diablo, pero hay que ver, analizarse uno y ser normales y tener autocrítica, tendría que ser así. Dejarnos de andar pensando en fulano, en mengano y en sultano y mirarnos a nosotros mismos, porque es muy personal esto de Dios y este trato de Dios con nosotros es muy personal y podemos correr el riesgo de ser tan rebeldes que hagamos enojar al Santo Espíritu. Que Dios nos libre. Y acá pasaba lo mismo en la muerte de Esteban lleno del Espíritu Santo. ¿Qué bendición se estaban perdiendo? En vez de aprovechar a ese hombre de Dios lleno del Espíritu Amén. Santo, lo agarraban para apedrearlo. Bueno, esa es otra. Cuando te llenas del Espíritu Santo, Amén. te quedan acá chichones bárbaros. Amén. Ahí dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Amén. Y bueno, hermano, así como decía el pastor, duro de cerviz, incircunciso de corazón. Amén. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, como decía el pastor recién. Tenía una presencia de Dios tremenda. Pero ¿qué decidieron aquellos hombres? Apedrearlo, no recibirlo. Y muchas veces vienen gente acá a nuestra iglesia, porque lo hemos vivido, y ven la presencia del Espíritu Santo, ven un obrar de Dios sobre sus vidas, y después salen hablando en contra del siervo de Dios. Esa es una realidad, hermano. ¿Y usted cree que eso queda impune? ¿Que eso no cuenta para Dios? ¿O que Dios lo que escribe con la mano borra con el codo? No, hermano. Lo dice la palabra del Señor. Que dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios se volvió contra ellos. Es cierto eso. Que el Espíritu de Dios se volvió contra ellos. Si será profunda la palabra de Dios. Amén. Si tendremos que meditar en la palabra del Señor, si tendremos que meditar con el Espíritu Santo. Hermano, cuando nosotros vamos a la rodilla, cuando nosotros le decimos al Señor que nos capacite, que nos dé la gracia, que nos dé la sabiduría, el Señor trae entendimiento sobre nuestras vidas, trae revelación de su palabra. Muchas veces pasamos por arriba todo esto que estamos hablando ahora y no le ponemos atención. O decimos, no, pero esto no es para mí. La palabra del Señor es para todos. Es para los pastores, es para los ancianos, para los jóvenes, para los adultos, para los cultos, para los incultos. Aún para la eminencia más grande, es para el presidente, es para los que están en autoridad. Porque la palabra del Señor es Dios mismo hablando a la vida. Amén. Hermano. Y el Espíritu Santo es el que actúa en nuestras vidas, el que Jesús envió a la tierra en su lugar para el perdón de pecado, para el convencimiento de las vidas. Amén, para la redención, para el día futuro. Por eso, hermano, que no contristemos al Espíritu Santo, que no lo pongamos triste. Amén. ¿Por qué? Que no blasfememos contra el Espíritu Santo, que no hablemos contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque va a traer consecuencias grandísimas sobre nuestras vidas. Amén. Por eso vemos creyentes destruidos, creyentes que un día gustaron de esto tan hermoso que hoy estamos gustando a nosotros. Y hoy no los vemos en la presencia del Señor. Y cuando los vemos caminar en las calles, son muertos vivientes. ¿Por qué? Porque Dios ha decidido retirar de sus vidas la preciosa presencia del Espíritu Santo. Entonces debemos de tener cuidado con lo que decimos, con lo que hacemos, con lo que pensamos, con lo que miramos. Y ahora lo vamos a ver a través de la palabra del Señor. Pero que tengamos cuidado de no entristecer al Espíritu Santo, porque lleva consecuencias gravísimas sobre nuestras vidas, de que Dios vuelva ese Espíritu de Dios contra cada una de nuestras vidas.
Si queremos ser cristianos victoriosos, como la canción que estábamos escuchando hoy al principio, tenemos que ser creyentes, oidores y hacedores de la palabra del Señor y oír lo que el Espíritu Santo habla a cada una de las vidas en este tiempo. Cuando el Espíritu Santo hablaba a Juan en medio de aquella prueba, cuando escribió el Apocalipsis, que le hablaba a la iglesia, a las 7 iglesias, le termina diciendo: oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Hermano, tenemos que tener el oído atento y nuestro corazón abierto y nuestro Espíritu Santo lleno. ¿Para qué? Para que en este tiempo escuchemos la voz del Señor que habla a su pueblo, que habla a nuestras vidas. Amén. Creemos que Dios no habla con voz audible. Puede hablar con Dios audible, pero Dios usa los siervos que ha puesto al frente de la iglesia para llevar a su pueblo adelante. Amén. Dios ha puesto su palabra a través del Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo no hubiese obrado sobre estos hombres que escribieron la palabra de Dios, hoy no tendríamos palabra. Amén. Como decíamos al principio, si no hubiese estado el Espíritu del Señor, hoy no hubiera creyente, no hubiera palabra, no hubiera creación, no hubiera esperanza sobre la tierra. Por eso Dios decidió enviar a su Espíritu Santo para obrar sobre nuestras vidas. Y cuando el Espíritu Santo obra sobre nuestras vidas y no lo contristamos, no lo entristecemos, el Espíritu Santo se glorifica sobre nuestras vidas. Amén. Y somos creyentes llenos de la presencia de Dios. Estamos buscando para hacer siempre algo para agradar a Dios y para la gloria de Dios y para trabajar para su reino. Amén. Amén. Por eso, hermano, el Espíritu Santo lo recibimos cuando recibimos al Señor Jesús en nuestras vidas. Esto es para el creyente y para el que acepta al Señor Jesús en su corazón. Es para los que recién comienzan o que se han decidido en esta tarde o en esta noche aceptar a Jesús en su corazón. Amén. Amén. Es para ti también, porque cuando tú abres tu corazón, cuando tú lo dejas entrar, ya inmediatamente el Espíritu Santo ya está posando sobre tu vida. Y ahí empieza a cambiar y empieza a transformar. Dice que Sansón, por ejemplo, era un hombre lleno de la unción del Espíritu Santo. Y eso es algo que Dios me lo ha marcado muy claramente para este último tiempo. Se precisa la unción del Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre los creyentes, sobre los ministerios, sobre los que sirven. Mire, en la iglesia primitiva hasta los que servían las mesas estaban llenos del Espíritu Santo. Y nosotros no podemos bajar las normas de la Biblia. Ponemos a servir las mesas porque como no hay otro, ponemos a los de portero igual, a fulano, a mengano, sultano, pero son gente llena del Espíritu Santo. Y la iglesia primitiva tenía esos principios practicados, por eso le daba muchos resultados, tenían victoria. Sansón fue un hombre lleno, ungido por Dios para ganar guerras, y fue lleno del Espíritu Santo, pero en una oportunidad, él en la desobediencia, dice que el Espíritu Santo se apartó de él y él no se dio cuenta. Y hay una realidad que nosotros tenemos que saber. El Espíritu Santo cuando viene nos avisa, porque hablamos en lengua, nos llenamos, nos convertimos, nos arrepentimos de nuestros pecados. Él nos avisa de muchas maneras que ha venido sobre nosotros y que se está manifestando en nosotros, pero muchas veces se